para con Luis Escola, para lo que es Luis Escola, como un referente un poco de esto, de esta línea de jugadores que están extendiendo su carrera deportiva, sino también por algo de una necesidad que tuve yo en un comienzo de la carrera, ya cuando empecé a tener contacto con jugadores profesionales. Mis primeros pasos lo hice en el Club Obras Sanitarias, yo ya venía trabajando con semiprofesionales, pero en mis primeros pasos ya encontré equipos con jugadores longevos, desde Gustavo Gronada, desde Gaby Fernández, desde Juan Espil, desde Pepe Sánchez, que si bien no tenía un cierto grado de longevidad, lo hacía desde otra estructura, de otra visión, desde Walter Herrmann, digo, Bruno Lava, que digo, para aquellos que están fuera del ámbito argentino, jugadores que representaron no solamente la camiseta nacional, sino también que son referentes en la liga argentina. Por lo cual tuve un compromiso casi inmediato para tener que sortear necesidades, ¿sí? Relacionados a algo que yo en ese momento particularmente no lo entendía, no lo sabía. Bueno, Hernán Montenegro jugó para Obras a los 40 años, Lázaro Borrell también 40 años. Después tengo una diapositiva presentada en relación al concepto de lo que es lo que viene en el básquet argentino. Eh, Tuve una necesidad casi absoluta de ir a buscar este tema, ¿sí? Eso no creo que sea la verdad absoluta, particularmente lo que digo, sí lo que es un rejunte de muchos años que fui logrando, no solamente a nivel conocimiento y de curiosidad, sino también de experiencia, el poder identificar patrones o factores que hacían una mejor versión de esos jugadores. ¿Sí? Es por eso que este título aparece. Y mi idea tampoco es presentar una gama de 100 gráficas diferentes para mostrar qué veo, qué no veo. Yo presento la gráfica Catapult solamente como una medida para poder observar cuál es el método a trabajar. Pero de hecho lo presento de ese lado. A mí me parece mucho más rico el poder identificar ciertos factores que influyen en un jugador de básquet longevo y que se puede trabajar. Como dijo Fer, hoy el básquet no está solamente inverso en estos jugadores. No todos los profes tienen equipos totalmente jóvenes. Siempre hay una persona, un jugador que tiene rasgos de longevidad o cronológicos o por otro tipo. Así que siempre vamos a estar inmersos en este mundo o tocando este mundo de a ver cómo controlo cargas y cómo manejo un jugador longevo. Porque si hay algo que está claro, que un jugador longevo no tiene que entrenar como un jugador no longevo. ¿Sí? Y esto lo vamos a ir viendo ahora a medida que avanzamos. Eh, Bien, yo lo dividí en 5 partes bastante marcadas. ¿Sí? Uno es la longevidad y, a ver, por qué definimos longevidad, por qué catalogamos longevidad. Otro que son los factores que influyen dentro de esa longevidad. Otros son la analogía que podemos hacer, ¿sí? Con otros deportes y qué está sucediendo en nuestros deportes, porque si hay algo que es evidente, que no solamente se ve reflejada el efecto cronológico en el básquet, sino también que está sucediendo en nuestros deportes. Después nos vamos a meter en la parte directamente de básquet y con gráfica de básquet. Y por último, algunos consejos que a mí me parece que son oportunos a la hora de trabajar con personal longevo. Primero, ¿por qué definimos longevidad? ¿Sí? Hay mucha data que voy a presentar que tiene una relación directa con diferentes promedios que se hicieron en la NBA. ¿Sí? La data que yo particularmente junté, porque bueno, está claro que la NBA tiene mayor cantidad de data que otro país, eso está más que evidente. Y muchas veces nos puede ser un cierto simbolismo el poder observar alguna data reflejada en la NBA, porque lo pueden llevar cada uno a su componente de país. Está claro que Argentina tiene esta data, pero en una población mucho más reducida. Me parece oportuno para todos como referencia usar la NBA que está privada. Si nos vamos a lo que son los minutos jugados en relación de edad, y acá nos puede dar un punto de observación de lo que es la cronología para lo que es el deporte en sí, nos va a mostrar que entre los 26, 29 y 30 años está el ápice
¿sí? O el punto de mayor rendimiento de un jugador. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos en este caso en particular de minutos jugados. ¿Sí? Podemos hacer también un acercamiento a lo que si juega más minutos, posiblemente tenga un nivel de excelencia en cancha, productividad mejor. ¿Sí? Podemos hacer ese punto de observación. En línea amarilla lo que van a ver que hasta los 34, 35 años hay un declive, ¿sí? Que es un declive lógico y que ahora les voy a mostrar curvas que entra dentro de un factor positivo en un jugador. Hay una estadística que la presenta una diapositiva que habla del WP48, es una estadística muy utilizada en Estados Unidos y lo que identifica es, o el poder identificar, es el poder que tiene el jugador de rendir dentro de la cancha de básquet en el concepto grupal, ¿sí? Medido solamente en las victorias por cada 48 minutos de cada juego. Y después vemos de los 34 a los 35 años en adelante, hay una caída muy, muy marcada, muy notoria, ¿sí? De lo que es el rendimiento en cantidad de minutos. Pero si lo hablamos en edad en relación a eficiencia, hay curvas que se reflejan, que se muestran, perdonen si voy a sacar este de acá, a ver. Hay curvas espero que no moleste esta gráfica, hay curvas que va a ver reflejada en relación de eficiencia en el campo de juego, que están relacionados solamente al tiempo de juego, sino a la eficiencia propia. La eficiencia la hablamos en relación también de rol, ¿sí? Eficiencia en rol, hablamos en conceptos de, por ejemplo, pivot, mayor cantidad de rebotes, base, mayor cantidad de asistencia, y en relación de jugadores, cantidad de puntos, ¿no? Y por otro lado, el nivel de competencia. Está claro que a medida que uno va siendo longevo, ¿sí? Lo que hay que medir es qué competencia juega ese jugador longevo. Juega un juego olímpico, juega un mundial, juega la liga más importante del país, juega al nivel seleccionado, qué competencia juega. Porque claro está también que posiblemente en competencia de menor nivel puede tener un grado de eficiencia mayor. Entonces, lo que hablamos como longevidad deportiva es identificar primero cuál es el ápice o el mayor rendimiento y de ese punto es intentar frenar o sea, con el mayor potencial de factores, y ahora lo vamos a ir viendo, las cualidades determinadas del propio juego. O sea que el jugador, en ese declive que tiene a lo largo de su vida deportiva, ¿sí? Sea menos pronunciado, que sea más plano. También le he presentado una diferencia que existe muchas veces en cualquier grupo de gente vinculada al básquet, sale esta potencial discusión entre LeBron James y Michael Jordan. Y bueno, se los traje en relación de esta visión de WP48, de esta estadística, y poder identificar en esa estadística cuál de los dos jugadores es mejor en relación del tiempo, ¿no? Entonces, la edad y la eficiencia no solamente se relaciona al juego en sí, sino se relaciona al juego y su rol. Van a ver que hay ciertos roles, como por ejemplo el base, ¿sí? Y el centro y el pivot, que en relación de edad y eficiencia cada 36 minutos son los que menos fluctúan, ¿sí? O decaen su eficiencia con el juego. Fíjense que las dos curvas que tienen ellos son más planas. Está claro que todo tiene un esfuerzo físico, todos los roles, mucho más hoy en el básquet que se está viendo dos posiciones y no cinco como se veía antes, ¿sí? Los externos y los internos. Entonces, es notorio ver como por ejemplo el base y el pivot son los que menos caen en relación de edad. Llegan un momento posterior a los 34, 35 años que el declive no es tan pronunciado. Y fíjense cómo es así, por ejemplo, posiciones como el 2 o como el 4, ¿sí? El escolta o el ala pivot, que posiblemente con un esfuerzo, ¿sí? Mucho más físico, por así llamarlo, en realidad todo es físico, está claro, quiero que se comprenda, posiblemente el desgaste que se produce en relación de tiempo es mayor. Entonces no tenemos que solamente verlo en relación al deporte, sino verlo en relación al rol mismo del deporte. No es lo mismo una persona longeva a los 35, o sea, 35, 36 años, que tenga como rol ser base y de alguna forma guiar el equipo,
que un escolta, que un ala pivot, que un alero o demás. Los factores que entran en juego acá son sumamente importantes y a medida que pasa esta edad deportiva, esta edad de rendimiento, se hacen mucho más prioritarias. De importante pasan a ser prioritarias. Uno está relacionado a la nutrición y a la alimentación. Y está claro que acá no voy a entrar en profundidad, es solamente marcar en que hoy es un componente sumamente importante cuando posiblemente la visión que se tenía antes con respecto a este punto era solamente ingerir micro y macronutrientes y listo, mantenerme en forma y ya está. Bueno, hoy lo que se busca es, obviamente dependiente de la masa muscular, intentar jugar con el menos peso posible. ¿Sí? Antes nosotros veíamos pivot de 120, 130 kilos, ¿sí? Jugando el básquet. Bien, porque característica de lo que uno pensaba era aplicar mucha fuerza a diferentes posiciones de posteos y demás. Bien, pero ese cuerpo hay que trasladarlo toda la cancha y muchas veces, ¿sí? Y muchas más posiciones, porque han aumentado las posiciones a lo largo del paso del tiempo. Entonces lo que se busca hoy es aplicar fuerza de 120 kilos, de 130 kilos, lo que fuera, ¿sí? Pero con un cuerpo liviano. Entonces vamos a encontrar a nivel mundial, ¿sí? Y hago referencia particularmente en lo que nos pasó en el mundial, jugadores con entre 100 kilos y 105 kilos que tienen un nivel de atleticidad increíble, que pueden mover su cuerpo con un nivel de potencia máximo, ¿sí? No solamente haciendo fuerza en diferentes posiciones cerca del aro, sino también corriendo la cancha. Entonces lo que se busca particularmente es eso. Y está claro que eso va acompañado también de la pérdida de fuerza. Intentar perder la menor fuerza posible para poder aplicarla en cualquier curva de fuerza-velocidad. Para ello también es importante entender que hay un proceso en el cual se va a dar que a medida que avanza la edad deportiva, el principio anabólico-catabólico empieza a desbalancearse, por lo cual un jugador comienza a pasar a ser más catabólico que anabólico. Y eso quiero puntualmente atacarlo en el punto cuando entro con Luis a hablar de los datos de Luis. Intentar mantener que no haya una deficiencia de micro y macronutrientes. Ustedes saben que también cuando hay un sobreentrenamiento o cuando hay un diferente tipo de choques, lo que produce también es un sistema inmunológico débil, puede llevarlo no solamente a índices lesivos más altos, sino también a posibilidad de enfermedades. Si todo esto hay que tenerlo en cuenta con una persona longeva, porque está claro que hay que tenerlo en cuenta con cualquier jugador, de cualquier edad, eso está más claro. Lo que sí hay que tenerlo en cuenta como algo prioritario para aquellos jugadores que están pasando por esa edad de longevidad. Por otro lado, hoy el básquet, perdón, hoy el básquet requiere menos, ¿sí? Hacer más con lo menos posible. O sea, si uno se imagina simbólicamente a un preparador físico actual, ¿sí? Es intentar identificar las cualidades de los jugadores, ¿sí? Cada cualidad es un globo, empujar los globos hacia arriba y el que cae subir. ¿Sí? Yo me imagino un malabarista de globos, hoy el preparador físico. Y también identificar que en el juego actual menos es más. Antes, en la visión tradicional y ortodoxa, era cuanto más mejor, palo y a la bolsa, hasta que no sangre no para, porque era la formación que nosotros teníamos con respecto a la observación de cuál era el entrenamiento. ¿Sí? Y hoy, ante la duda, se hace menos. ¿Pero por qué? Primero porque ya sabemos que el básquet como deporte está el jugador sometido a un montón de cargas, muchos tipos de cargas mentales, psicológicas, volitivas, sociales, ¿sí? Y muchas veces para poder lograr ese objetivo deseado a nivel equipo o a nivel personal, que no hay que olvidarse también, ¿sí? Muchas veces esa carga, ¿sí? Esa carga intrínseca y extrínseca lo hace llevar a un componente de fatiga, ¿sí? En la cual no pueden superar. ¿Sí? Hay un entrenador que todos lo conocen, que es Greg Popovich, que fue uno de los mentores posiblemente de esta recuperación. Hablo Greg Popovich como una referencia al staff de San Antonio Spurs, no particularmente por él.
sino al staff. Y nos hizo comprender, ¿sí?, que los jugadores, todos sabíamos en realidad, ¿sí?, todos los preparadores físicos sabemos que uno de los componentes principales, uno de los principios principales de preparación física es intentar ondular las cargas, intentar recuperar a los jugadores y demás. Bien, pero nosotros ante la duda siempre hicimos. Bueno, vino un entrenador en el cual entendió esto, un entrenador y su staff, que entendió esto y muchas veces nos expuso a momentos en el cual muchos hemos querido viajar a Estados Unidos a ver al famoso tridente, Manu Ginóbili, Tim Duncan y Parker, y no poder verlo porque estaban descansando. Bueno, lo que está buscando particularmente el staff, o lo que estuvo buscando particularmente el staff de San Antonio, es algo que se fue observando con el correr de los años de la NBA. Fíjese que, por ejemplo, las estrellas de NBA, ¿sí?, desde 1940, pero podemos llevarlo un poquito más al tiempo, podemos llevar al año, por ejemplo, 90, jugaban 15 temporadas consecutivas. Disputaban las estrellas NBA, las estrellas de cada equipo, disputaban en promedio 15 temporadas. ¿Sí? Fíjense que en los años 90, 15 temporadas, en los años 2000, 15.8. La temporada 2016 aumentó, ¿sí?, que cada jugador estrella disputó 16.2 temporada de promedio. Bien, por lo cual hay más exigencia también, no solamente por esta carga que nosotros hablamos, sino también en disputar mayor cantidad de temporadas seguidas. Pero bueno, está bien, juego más temporadas, pero también aumenta el ritmo. O sea, también hubo un aumento de 12 posiciones, ¿sí?, en los últimos años. Por ejemplo, el año 2014-2015 hubo 12 posiciones menos que la del último año de juego de la NBA. Por lo cual estamos hablando que las estrellas NBA, como en promedio los jugadores, juegan más temporadas consecutivas, sino también que le hacen a un mayor ritmo, ¿sí? Para esto, la NBA como entidad, principalmente el staff de San Antonio y después la NBA en consecutiva, empezó a entender estas posibilidades que existen. De hecho, eh, hay, una, hay una reunión, creo que dentro de 2 semanas, con relación a la cantidad de juegos de NBA y proponer otro estilo de juegos, ¿sí? Porque está claro que lo único que favorece el juego no favorece al cuidado de los jugadores, sino favorece al show, a la venta del servicio, a la venta del show, ¿sí? Pero fíjense cómo hubo estos staff que empezaron a controlar, empezaron a, de alguna forma, a manejar, ¿sí?, este proceso de desgaste de jugadores. Tal es así que en los años 2000 pasamos de 21 jugadores que participaron en los 82 partidos, ¿sí?, perdón, de 42 jugadores que participaron en el año 99 y 2000, todos los partidos, a 21 en la última temporada. O sea, también no solamente se está de San Antonio, sino también se están dando cuenta todos los staff de que hay que tener un control mayor sobre las cargas y sobre el desgaste físico. Por otro lado, tenemos a la genética y herencia. Y este es un tema muy importante y sinceramente, perdón, y, y está un poco más excluido del tema, inclusive casi no lo hablamos entre los profes. ¿Qué tipo de jugador tengo? ¿Sí? ¿O qué tipo de jugador tengo? Digo, ¿qué grupo tengo? Pero también, ¿qué tipo de jugador tengo? Este jugador longevo, ¿de qué característica tiene? ¿Tiene fibra rápida? ¿Tiene fibra lenta? ¿Tiene fibras mixtas? ¿Cómo es su genética? Independientemente que hay hoy marcadores, patrones genéticos o estudios genéticos que te permiten observar qué patología tenés y qué tipo de fibra muscular tenés. Acá le presento al lado izquierdo un patrón genético, ¿sí?, de la cual nosotros podemos detectar inclusive qué tipo de fibras tenemos. Hoy en parte de Europa, especialmente en fútbol, se trabaja con esto. ¿Sí? Yo tengo, está claro que 2 jugadores iguales es muy difícil tener, pero ya al tener 2 jugadores iguales, disponer de aquel que se adapte genéticamente bien al deporte, ¿sí?, independientemente del placer que le genera y todo lo que pueda haber. Pero lo que yo quiero hablar particularmente es ese jugador longevo. ¿Qué característica tiene para poder trabajar con él? ¿Sí? Es importante saberlo. Hay 2 marcadores que inclusive este estudio genético lo marca,
la actinina 3 y la variante 577, que son dos marcadores que son de suma importancia. Los puse acá solamente como para tenerlos en cuenta. Son dos marcadores que habla uno del factor potencia aeróbica máxima y el otro factor velocidad y capacidad de fibra, que creo que son uno de los componentes más visibles posiblemente a la hora de poder detectar qué característica de patrón tiene ese jugador. Un recurso sumamente importante y un poco muy visto, ¿no? Muy visto en toda esta etapa de selección argentina, en esta generación dorada y esta post-generación dorada que se está viendo. Nosotros, los jugadores de básquet, Luis Escola, Manu Ginóbili, Pablo Prigioni, y bueno, todos esos jugadores de la generación dorada que tuvieron un nivel de curiosidad muy alto, un nivel de inteligencia muy alto, un nivel de puesta en escena, de concientización del trabajo, de profesionalismo, no tuvieron referentes, o sea, referentes concretos, sí, tuvieron referentes basquetbolísticos, pero no concretos en relación a todos los cuidados que hay hoy por hoy. Eh, pero sí, la segunda línea de estos jugadores, los que son más jóvenes, Campazzo, la Provítola, Pato Garino, Gavidec, infinidad de jugadores que vienen atrás, ya tienen referencia de que hay que hacer cambios precoces, ¿sí? Y no esperar a ese ápice que tiene el rendimiento físico, mental y demás para esperar las primeras caídas en el rendimiento. Nosotros podemos extender ese ápice. De hecho, ese es un promedio muy, muy actual. Yo creo que estas generaciones que vienen atrás, intentando identificar esta precocidad a la hora de empezar a cuidarme, tienen que tener un potencial mejora. ¿Sí? Hoy un Campazo seguramente que hizo cambios 3 o 4 años antes que lo hayan hecho Manu Ginóbili y toda esa gama de jugadores de generación dorada, que fueron excelentes, pero que en algunos casos empezaron a realizar esos cambios, ¿sí? Cuando vieron, no mermado su juego, pero cuando vieron que no tenían el potencial de jóvenes. Y seguramente va a ir pasando que generaciones más chicas van a ser más precoces esos cambios. Eso es lo que necesitamos nosotros. Es entender también que este es un comportamiento, el de sueño y el descanso, es un comportamiento sumamente importante. Puse como referencia las etapas del sueño y a identificar que la REM y sueño profundo son lo más importante y no solamente el hecho de dormir 8 horas. ¿Sí? Hay un montón de cambios que se dan cuando yo logro dormir bien. ¿Y por qué pongo esto en relación al sueño y descanso? Esto es una gráfica de Luis en el año 2011. ¿Sí? Luis usaba un aparato que es este que está acá a la derecha, se llama banda SEO. Es una banda algo incómoda, hoy aparecen productos como los anillos Oura, sí que puede controlar el sueño, ¿sí? En relación no solamente a la temperatura, sino también a la cantidad de movimientos que tiene. Bueno, este dispositivo él lo usaba en el 2011 y lo que se intentaba medir era cuál era la relación que existía entre el entrenamiento y el sueño. ¿Sí? Por lo cual, con esto estoy hablando. Eso necesitamos nosotros trasladárselo a los jóvenes para que de forma precoz comiencen a apuntarlo en sus carreras deportivas. Otro punto también bastante subestimado está relacionado a la hidratación. ¿Sí? Hay un estudio del año 2014 que habla que el 80% de los jugadores, esperen que pongo este video, el 80% de los jugadores con lesiones de tejidos blandos en la NBA tenían un nivel de deshidratación alto. Por lo cual está más que claro que puedo de alguna forma inhibir cualquier proceso lesivo de tejidos blandos, está claro, eh, aumentando mi nivel de hidratación. Este video lo puse porque si bien no tiene algo que ver con la hidratación, tiene algo que ver con la termorregulación y que también forma parte de hidratación o termorregulación ese tridente a la hora de fatiga aguda. Bien. Y hay un estudio hecho en el europeo U20, ¿sí? Que se le hizo a todos los equipos, que también identificaron niveles de deshidratación muy altos en los jugadores a la hora de comenzar un partido.
no estaba correlacionado con un índice lesivo, pero sí estaba solamente correlacionado con el hecho de que comenzaban un juego sin un nivel de hidratación. Hay un factor también importante que está relacionado a la motivación, ¿sí? La motivación propia, ¿sí? O sea, propia del mismo juego, pero también una motivación ligada a que hoy el básquet no solamente es un deporte, sino que es un deporte que es un show. ¿Sí? En ese show lo que se busca es un rédito económico, un rédito económico directo del jugador o de entidades, ¿sí? Diferentes tipos de entidades. Por lo cual existe una motivación extra, ¿sí? Posiblemente una motivación extra que es mayor a la de años atrás, que posiblemente este potencial económico no existía o no existía tanto. Bien, entonces acá hay una motivación que está en el propio deseo del jugador de seguir jugando básquet porque le genera placer, pero también relacionado a la gloria. Y cuando hablo de gloria, acá puedo, sí, en todo caso puedo poner a Luis Escola, él constantemente luchando por intentar no solamente dejar, ¿sí? Un mapa, ¿sí? Un mapa de cómo seguir, pero lo estoy hablando posiblemente inconscientemente lo hace, ¿sí? De dejar un mapa a las generaciones que siguen de cómo relacionarse o cómo trabajar para lo que es el cuerpo, para lo que es el alto rendimiento, para lo que es la selección. Y por otro lado, una seguridad, ¿sí? Una seguridad que no solamente pasa por lo económico, sino una seguridad relacionada al contexto de seguir formando parte social, ¿sí? Cuando un jugador sabemos que deja de jugar el básquet, tiene una potencial caída en relación a su imagen. Bien, entonces eso los hace sentir cómodos, seguros, el estar constantemente en el juego, en el ruedo. Y por otro lado, y por último, en realidad, otro de los factores que es clave y forma parte también de, de esta ponencia, que está relacionado a la tecnología. ¿Sí? Hoy los jugadores que van aumentando su edad deportiva, comienzan a ser longevos, comienzan a tener ventaja y unirse de los recursos que trae la tecnología. De hecho, son los jugadores que posiblemente utilicen más recursos tecnológicos porque lo que tienen que sacar provecho y ventaja son de pequeñas cosas, ¿sí? Para poder mantener el nivel de su mejor versión. ¿Sí? No solamente por, lógicamente, evitar riesgos lesivos, sino también por sacar esa pequeña ventaja que antes posiblemente la tenían desde un factor de juventud. Entonces, esta diapositiva se la he sacado a Luciano o a Fer, que la importancia de la tecnología radica en eso, ¿no? Radica en la validez, en la fiabilidad, ¿sí? En la confiabilidad y también agrego una que es la posibilidad. Nosotros hoy, eh, estos sistemas en particular, para ciertas entidades, ¿sí? Tiene un nivel de posibilidad y de probabilidad de tenerlas. ¿Sí? ¿Necesita gestión? Claro que sí. ¿Sí? ¿Necesita gestión? Claro que sí. Pero existe un potencial probabilidad y posibilidad de tener este tipo de elementos porque, nada, requiere si bien recursos propios tecnológicos como la computadora y demás, pero los ricos de datos que te pueden dar para aplicarlos, ¿sí? En la prevención de lesiones, en cómo optimizar el rendimiento de un jugador, graduando cargas, y después le voy a mostrar, y cómo rehabilitar a un jugador, también cómo lo vuelvo un jugador de una lesión, es sumamente importante. Para esto, nosotros utilizamos junto a Luis una fórmula que no forma parte de las variables que arroja Catapult o que nos brinda Catapult, que son infinitas, ¿sí? Pero nosotros intentamos buscar una en particular, ¿sí? Posiblemente alguno que otro me haya dicho, bueno, pero vos estás mezclando peras con manzanas, y ahora les voy a explicar por qué, lo van a saber entender. Sí, pero lo que yo quiero medir es frutas. Lo que nosotros quisimos hacer con QLOD, lo llamamos QLOD como un nombre de referencia, es que en un solo número, en una sola data, de hecho intenté chequear a ver si existía esta fórmula, debe existir, pero no pude dar el acceso,
¿sí? Por eso me junté con una profesora de estadística para que me ayude a hacer esta variable. Lo que hicimos reflejar acá es en un solo número, ¿sí? En un solo gráfico, que me marque cuál es la carga del jugador, pero sin identificar si es de alta, media o baja intensidad, sino cuál es la carga del jugador en un número. ¿Sí? 3.000, 3.300, 2.600, ¿qué número existía? Muchas veces lo que buscamos pensando que tiene una mejora sustancial en lo que yo puedo hacer, ¿sí? Está relacionado a lo sofisticado y a lo complejo. Muchas veces de cosas simples uno lo puede detectar mucho más rápido. De hecho, me acuerdo en una ponencia que hizo, no recuerdo el nombre ahora, el preparador físico, Leicester City, que usaba 4 variables, 7 años atrás usaba 4 variables, y una de las preguntas había sido cuántas variables usaba en ese momento de la ponencia. Dijo que usaba 5 variables. Y bueno, y que él había aprendido no a usar más cantidad de variables, sino a poder detectar a simple vista cuáles eran las falencias de los jugadores, cuál era la carga en ese entrenamiento o en esa competencia. Entonces, muchas veces no está en buscar muchas variables de lectura, sino las variables que puedo utilizar, las variables que tengo, poder leerlas más inteligentemente mejor. Rápido, QLOAD significa baja intensidad. Nosotros, como trabajamos con 3 bandas, banda low, player low, banda 1 y jump de 20 a 40 centímetros, lo ponemos como baja intensidad. Mediana intensidad, IMA medium, play banda 2 y jump de 40 a 50. Y de alta intensidad lo ponemos con IMA high, banda 3 y saltos a más de 50 centímetros. Entonces, como nosotros queremos tener siempre una observación de la alta intensidad, ¿sí? Y ahora le voy a explicar por qué, intentamos meternos en la alta intensidad como recurso principal, primario, para poder estimular, sin entrar tanto en la carga y el volumen, ¿sí? Entonces le dimos una multiplicación de mayor, de 10. Pero todo lo que es baja intensidad lo multiplicamos por menos de 1. La idea en esa visión de esa gráfica, de ese número, es poder identificar con un número cuál es la carga, pero nos va a arrojar, ¿sí? un número más alto a medida que las acciones sean propias de alta intensidad. Acá le muestro 2 gráficas, ni siquiera le puse la lectura de carga, pero solamente para que identifique, porque lo que quiero mostrar particularmente no es el número en sí, porque los números van a variar y posiblemente ustedes tengan otros, no entra ni en una comparativa, pero sí le quiero mostrar cuál es el principio particularmente de lo que buscamos con el método o el entrenamiento, o la estructura de entrenamiento. Lo que tienen arriba, lo que tienen arriba es la gráfica del mundial y son toda la carga que se hizo de forma individual, preparación individual de Luis previa al mundial, y la que tenemos abajo es la preparación individual de Luis previa a los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Ahora le voy a mostrar bien detallado cada punto. En este segundo recuadro lo que tienen es los entrenamientos propios con la selección, ya entrenamientos en conjunto. ¿Sí? Acá tenemos arriba, previo al Mundial, los Panamericanos de Toronto. Lo que ven puntitos en rojo, redondeles en rojo, son los partidos que hubo amistosos y oficiales. ¿Sí? Este segundo punto fue preparación en Europa y por último fue Mundial. Lo primero es cómo nosotros nos centramos a trabajar la previa del Mundial. Voy a la previa del Mundial porque fue el primer torneo que nos tocó en una línea de continuidad junto con este equipo. ¿Sí? Esta ya es la preparación específica de Luis. No hablo del equipo de la selección argentina, hablo de Luis en particular. Nosotros lo que buscamos en principio fue etiquetar ciertos ejercicios que podíamos utilizar de forma rutinaria o no, que podíamos tener, ¿sí? en nuestro baúl de ejercicios,
y catalogarlos y etiquetarlos con la carga que tienen ese ejercicio en un tiempo determinado. ¿Sí? Nosotros tenemos 17 ejercicios etiquetados, ¿sí? De los cuales cada uno nos va a arrojar data. Data de IMA de baja intensidad, media intensidad, alta intensidad, data de saltos, de aceleración y desaceleración, nos arrojaba data. Entonces lo que hacíamos particularmente la previa al Mundial fue identificar qué número queríamos acercarnos, ¿sí? De la variable Coulomb, ¿sí? Qué número queríamos acercarnos, y lo que hacíamos era seleccionar los ejercicios para llegar a ese Coulomb, ¿sí? Para llegar a esa carga de entrenamiento. Si habían ejercicios que por una cuestión de tiempo nos daba mucha carga, acortábamos o lo hacíamos proporcional a que nos arroje la determinada carga que nosotros necesitábamos. ¿Sí? Entonces, cuando usábamos estos ejercicios, sabíamos qué carga iba a haber, ¿sí? En este factor de máxima intensidad de ese ejercicio, qué carga iba a haber para ese ejercicio determinado, y así poder llegar al valor concreto de lo que necesitamos esa carga. O sea, siempre planificábamos sabiendo qué carga íbamos a hacer. Bien. Esto, bueno, son los mismos ejercicios desde Hulot, desde ejercicio de salto, cómo sectorizamos, cómo etiquetamos cada uno. Y esto es la preparación de Luis, ¿sí? En esa previa al Mundial, ¿sí? La preparación individual que se hizo en el campo, que muchos, algunas fotos vieron y demás. Bueno, la preparación que hicimos. ¿Y cuál fue la estructura y la estrategia buscada? Teníamos los ejercicios, teníamos las etiquetas de los ejercicios, teníamos la carga que tenía ejercicio tras ejercicio. Podíamos, de alguna forma, concretar la carga de entrenamiento que nosotros deseábamos porque sabíamos qué ejercicio íbamos a hacer y el tiempo que iba a tener cada ejercicio. Por lo cual, lo que planificamos era una estructura de choque de 2 a 3 sesiones por una descarga. Bien, Luis en ese momento tenía 39 años, ¿sí? Si bien entraba cronológicamente dentro de una persona longeva, pero tenía un compromiso físico orgánico muy bueno para los entrenamientos y tenía un nivel de recuperación excelente también por todos los cuidados que él tiene para hacerlo. Por lo cual nos permitía hacer choques de 2 o 3 días y uno de descarga. Era un momento que nos permitía. Y acá también hay que tener cierto criterio con esto. No es lo mismo 2 años a los 40 que 2 años a los 23. ¿Sí? La relación exponencial que existe en el proceso de desgaste que tiene un cuerpo, ¿sí? Está claro que a los 40 años, si bien cronológicamente son 2 años de 39 a 41, ¿bien? Pero posiblemente en lo que relaciona a desgaste estructural, funcional y demás, seguramente puedan ser más. No sé cuánto más, pero es más. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, bueno, justamente esa fue la marca de un día que no pudimos lograr, ¿sí? Ese segundo choque. Bien, pero teníamos estimado hacerlo y no lo pudimos hacer. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien nosotros bajamos nuestro culo, ¿sí? Promedio entre una preparación del Mundial de forma individual y la preparación de los Juegos Olímpicos de forma individual, lo primero que cambiamos fue la estructura que queríamos hacer. ¿A qué voy con esto? Es que a medida que avanza la edad, ¿sí? El nivel catabólico se va haciendo mayor. ¿Sí? O sea, cuesta más anabolizar el cuerpo, ¿sí? Y cualquier trabajo produce más catabolización que producción de fuerza de cualquier variable, cualidad física. Cuando cuando un jugador tiene 25 años, fácilmente en 24 horas está recuperado para la próxima sesión. En un jugador que supera una edad y que pasa a cierta longevidad deportiva, dependiente de cuidado y de factores, pero sí también dependiente de su edad, ¿sí? Hay que entender que el proceso de reparación orgánico y funcional es mayor. ¿Sí? Y esa fue la estructura que nosotros planteamos, posiblemente entendiendo que podíamos perder ciertos días de trabajo de alta carga.
pero que podíamos ganar en el proceso de reparación orgánica y funcional que tenía el jugador. Porque como repetí en un comienzo, no es solamente, hoy el básquet la observación del básquet no es hacer más, sino es hacer lo justo y necesario. Y nosotros necesitamos cambiar la estructura para esta preparación de los Juegos Olímpicos. Es por eso que nosotros planificamos un día de choque y un día de descarga. Un día de choque y un día de descarga. Y los días de descarga era prácticamente entender que era un día de entrenamiento, que posiblemente iba a estar las 2 horas de entrenamiento, pero con ciertas características, no solamente de baja carga, sino características de necesidades propias del juego, como pueden ser el tiro de 3 puntos, y bueno, sumar en cosas que le permitían recuperarse, pero que también lo mantenía entrenado. Ese fue el punto que nosotros usamos. Acá, en estos 3, faltan los entrenamientos del medio, que no usamos catapult, pero que la carga de baja intensidad iba a estar siempre en relación de los 800 a 1200 de culo. Pero quiero que identifiquen esos dos cambios de estructura, de por qué se estructuró un choque de 2-3 por 1 o 1 por 1 previo a los Juegos Olímpicos. Acá también un poco se ve reflejado el tipo de entrenamiento que nosotros llevamos a cabo. Cuando nosotros hacíamos velocidad, pero como fue tan poco, fue estímulos tan esporádicos en el propio entrenamiento, con cierta recuperación, puestos en un momento determinado del entrenamiento, ¿sí? Nos llevó también a que hubo una diferenciación entre la primera preparación para el Mundial y la segunda para los Juegos Olímpicos. De hecho, fue mucho menos en lo que respecta a la carga de aceleración y desaceleración. Pero no así en lo que respecta a la visión semanal. Cuando nosotros analizábamos los microciclos, esto por un lado hasta acá fue la sesión de entrenamiento, ¿sí? Pero cuando nosotros comenzamos a analizar lo que fueron los microciclos, la semana de entrenamiento, seguimos en una constante de 2 por 1, ¿sí? 2 de choque y 1 de descarga. Porque si bien teníamos a un Luis Escola con 2 años más longevo, podía soportar esta estructura de trabajo y no teníamos que ir similar a la sesión de entrenamiento de 1 por 1. Podía soportar 2 de aumento por 1 de descarga. Hay un punto en particular que quisimos trabajar y después lo voy a relacionar también al componente de fuerza, cómo trabajamos nosotros la fuerza, que está relacionado a una carencia que siempre tuvo, que posiblemente sea de forma innata o posiblemente haya sido producto, obviamente, del paso del tiempo. Luis tuvo su nivel de atleticidad muy bueno, ¿sí? Pero sí lo que queríamos buscar, particularmente en esta preparación, era no abusar de lo que son los trabajos específicamente de fuerza para llevarlos a lo que son la fuerza explosiva o la capacidad de salto. Entonces, lo que intentamos también es aumentar, en comparativa al último torneo, que fue el Mundial, un aumento de la cantidad de saltos, pero no de cualquier salto, no saltar más por saltar, sino los saltos de mediana o de alta intensidad, que nosotros los hablamos de saltos de más de 40 centímetros. Entonces la idea era aumentar, y ese fue el promedio de salto, la idea es aumentar la cantidad de saltos en cada entrenamiento. Y acá está medido solamente dentro del entrenamiento, no los saltos que pudo haber habido afuera del entrenamiento. Esto es la capacidad de salto de lo que yo estaba hablando, ¿sí? Cómo intentamos, ¿sí? A diferencia del Mundial, mejorar, ¿sí? Todo lo que son los saltos arriba de 40, o sea, de 40 a 50 centímetros y lo de arriba de 50 centímetros. Como un recurso principal, un recurso de una búsqueda, ¿sí? De que empiece a movilizar su masa a la mayor velocidad que pueda. Estos son las semanas, o sea, la semana, y son los días, y fíjense cómo nosotros, previo al Mundial, nosotros buscábamos una correlación de días con carga, ¿sí? Porque podíamos hacerlo, ¿sí? Y lo que buscamos previo a la preparación de Tokio fue ir alternando días y días para poder lograr ese recurso de beneficio a lo largo de la semana, ¿sí? Otro factor que también sumamos es
Luis Escola tiene, creo que todos lo conocen y conocen cuál es su fisiología, su filosofía de trabajo, y es intentar dar todo siempre, ¿sí? Eh, y cuando previa a la preparación del Mundial, le comenté que había necesidad de descansar sábado y domingo para esto que yo les digo, todo el año orgánico que haya tenido en la semana, poder recuperarlo sábado y domingo. En un momento aparece cierta negación. Negación porque él siempre quiere más, siempre quiere lo mejor y siempre quiere entrenar. Pero bueno, hubo un entendimiento mayor que estaba relacionado a esto. Si uno puede recuperarse sábado y domingo, en este caso, ¿sí? Puede estar mejor predispuesto a cualquier entrenamiento o a cualquier aceptación orgánica de carga que pueda haber en la semana. Es por eso que fue uno de los cambios más importantes que hicimos, los 2 días de recuperación sábado y domingo. Bueno, esto es un poco lo que fue el Mundial, también con la aceleración y la aceleración. Muchas veces intentábamos cargar mayor cantidad de saltos los días que menos eh, horizontabilidad tenía, ¿sí? Buscábamos mayor verticalidad. Pero bueno, en líneas generales lo que quiero es mostrar gráficas, no por números, sino mostrar gráficas de cuál fue nuestro camino a seguir a la hora de estructurar un sistema. Esto fue la carga de Pushman, nosotros usamos hace muchos años Pushman, y fíjense que en los 2 torneos, este es el Mundial, la gráfica de arriba, y esto es el Juego Olímpico, y en los 2 torneos nuestra preparación fue en un entorno de un RM entre 60 y 70% del máximo. O sea, nunca estuvimos por arriba, ¿sí? Siempre nos mantuvimos en un porcentaje que sabemos que podemos estimular en la curva fuerza-velocidad más la potencia, pero sin entrar en un componente de fuerza máxima, ¿sí? Claro está, todos lo saben, que siempre es válido entrar a la fuerza máxima, pero también es válido entender que yo puedo tener un nivel de reclutamiento muy alto si trabajo con mucha carga, ¿sí? Aunque está claro que el movimiento va a ser lento, en ese tiempo reclutar todas las fibras, o puedo trabajar con cargas mucho más livianas, hacerlo a la máxima velocidad y reclutar la misma cantidad de fibras. Bueno, nosotros optamos por la segunda siempre, ¿sí? Porque pensamos que el, el daño que podía ocasionar trabajar con altas cargas, teníamos quizás más beneficio en hacerlo con cargas intermedias y con fuerza explosiva y poder manejar más eficiente o con esos índices de potencia más marcados, el trabajar con su propio peso también. Entonces, por lo cual no fuimos a buscar alta carga. De hecho, este es un gráfico que muestra la cantidad de toneladas que hemos trabajado. Y nosotros pasamos de trabajar casi 32 toneladas a 16 toneladas, ¿sí? Un recurso que empezamos a usar en lo que fue el año pasado y todo este año fue el trabajo inercial. Si bien Luis había trabajado parte de su historia como profesional con esto, pero no tanto tiempo. Nuestra idea fue particularmente, esto es el Excel de la estructura del trabajo de líneas generales, a grosso modo, ¿sí? Lo que intentábamos nosotros lograr. Y fíjense como septiembre y octubre, ahora les comento, en enero tuvo COVID, por lo cual nos corrió un poquito del eje que nosotros teníamos intención de ir, ¿sí? Pero fíjense la estructura que nosotros seguimos, septiembre y octubre de 8 semanas, con un trabajo de DUP, que es ondulación diaria, ¿sí? Programa de ondulación diaria, que es trabajar, identificar 3 puntos de la curva fuerza-velocidad y trabajarla un día determinado, o sea, un día trabajar un punto de la fuerza-velocidad de la curva, otro día otro punto y otro día otro punto, por lo cual yo puedo tener o puedo jugar con 3 porcentajes de RM, aunque particularmente no trabajo con RM, sí con carácter de esfuerzo, carácter subjetivo de esfuerzo. Podemos trabajar sobre 3 puntos de la curva fuerza-velocidad en días diferentes. Pasamos a 8 semanas de French Contrast. French Contrast también trabaja diferentes puntos de la curva fuerza-velocidad, de lo más lento a lo más rápido en la misma sesión, o sea, en la misma serie, en el mismo set. Pasamos un tradicional ondulatorio para hacer una descarga. Después pasamos a un complex train. El complex train usa 2 puntos de la curva fuerza-velocidad, pero un tercer día lo damos con inercial
y ya comenzamos a trabajar acá lo que después a futuro, a la preparación del Juego Olímpico, íbamos a tener un poquito más de carga sobre eso, aunque nos corrió un poquito el eje el hecho que acá en esta parte de enero Luis tuvo COVID y no salió tan bien parado de esa situación, nos costó un poquito más de tiempo. Después pasamos a un ondulatorio con pesos y bandas, eh, recuperación de torneo y nos metimos a inercial como método principal. Estuvimos, cuando hablo de método principal, estuvimos también trabajando con pesos libres, está claro, pero como método auxiliar, ¿sí? Eso fue la estructura un poco de lo que nosotros buscamos. Habría que hacer un poco la analogía con otros deportes, ¿sí? Pasa que la longevidad deportiva no solamente se aplica en el ámbito basquetbolístico, ¿sí? Y esto lo quiero pasar rápido, pero sí que entiendan que, por ejemplo, el tenis también tiene el mismo proceso. La edad media ha pasado de los 29 años, de los 25 años a 29 años en varones y de los 23 a la mujer. Está claro que este incremento se va a dar, primero se da de los años 80, ¿sí? Se va a dar porque hay eh, un recurso económico sobre la acción del poder jugar por el placer deportivo. Esos jugadores longevos necesitan más cuidado. Todo lo que hablamos en los factores se va a dar también con el tenis. Fíjese que, por ejemplo, en el 2003 había 10 jugadores con más de 30 años entre los 100 mejores y hoy son 41 jugadores. ¿Sí? Está claro que a medida que avanza la edad, esto se va haciendo mucho más notorio, el uso de los recursos para poder lograr esa maestría deportiva, ese avance en el rendimiento físico. Fíjese también los cambios que se produjo. Por ejemplo, en el 2017 fue el pico o el ápice más alto en lo que respecta al promedio de edad de los 5 mejores jugadores de tenis. Justamente coincidió que eran todos por arriba de 30, se dio un factor de 31.8 de edad de promedio. ¿Sí? Hoy actualmente está en 30.5, los 10 primeros. Bien, si bien va a fluctuar, está claro, pero la tendencia siempre va a ser más grandes, o sea, más longevos. Por otro lado, también la natación pasó, ¿sí? En los tres últimos Juegos Olímpicos, perdón, los tres Juegos Olímpicos de los años 80, 80, 84 y 88, se da que solamente dos nadadores lograron medallas con 24 años o más, ¿sí? Y solamente en 2012, en el Juego Olímpico 2012, se dio 20 nadadores con medalla superando los 24 años. Hoy, por ejemplo, Dressel, que es el último ganador de la mayor cantidad de medallas de natación de Estados Unidos, tiene 25 años. Sí, se da esto, se da no solamente a nivel deporte, el deporte está cambiando, la observación que tiene el básquet y que algunos jugadores nos indicaron en el camino que todos conocíamos, pero que ninguno tomaba o pocos tomaban, bueno, hace referencia en que esto está sucediendo en el mundo. ¿Sí? Están optando por obligación a hacerlo. Cuando antes era opcional, hoy es obligatorio hacerlo, si no quedas excluido del deporte. Perdón. Y por otro lado, el fútbol, que si bien las curvas de la gráfica de los principales equipos tiene un trendline obviamente ascendente con la parte de la edad, pero en lo que respecta a Argentina, a los mundiales, la participación argentina a los mundiales, también se da que la tendencia de la edad se incrementa. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, bueno, del año 1930 al 2018, cómo aumenta la edad. Está claro que es un factor que está sucediendo, que sucede a nivel mundial y que sucede en todos los deportes. Y por otro lado, vamos a centrarnos en el básquet, ¿sí? Nosotros hablamos que el básquet tiene un potencial de rendimiento que está alrededor de los 26 años, que se extiende hasta los 29, 30 años. Después comienza a declinar, ¿sí? Y después se hace muy marcado el declive después de los 30. Eso sucede. Pero, ¿qué observación tenemos con esto o cómo podemos hacer la lectura de esto? ¿Sí? Es que esta estadística WP48 nos puede dar idea, ¿sí? De alguna forma, cuál es el rendimiento del jugador. Obviamente que está relacionado al concepto de equipo, pero es una estadística que habitualmente se usa en Estados Unidos para medir este rendimiento que tiene.
Y fíjense que el mayor punto, el punto 100, se logra a los 26 años. Sigue siendo positivo hasta cerca de los 34 años. Hay una discusión bastante marcada entre Jordan y LeBron, ¿sí? Muchas veces algunos nos terminó de cerrar ciertos conceptos de diferenciación entre ambos cuando aparece Last Dance, cuando aparece esta serie, ¿sí? Y cómo LeBron utiliza un recurso económico de $1,500,000 para mejorar su concepto físico, ¿sí? Bajo la línea de un entrenador físico, nutricionista y demás. Y fíjense una estadística, una data importante. El WP48 de Jordan en el año 92-93, él tenía 29 años, fue de .257, ¿sí? La de LeBron para esa misma edad, 29 años, fue de 0.273. Lo, lo, lo llamativo de esto es que a los 34 años, en la temporada 97-98 de Jordan, logra 152, que es el promedio del jugador de NBA. ¿Sí? Y la de LeBron James fue más alto que a los 29 años. O sea, LeBron James está intentando, está pudiendo mantener no solamente que ese declive post 30 años no se produzca, sino que intenta mantenerlo y aumentar su potencial de rendimiento. ¿Sí? Pero fíjense que si lo relacionamos a estadísticas específicas en relación de edad, hay ciertas cualidades físicas o ciertas estadísticas que son dependientes de algunas cualidades físicas que son más notorias y que posiblemente son hasta racionales y lógicas de que caigan. Por ejemplo, los bloqueos y los rebotes totales, decaen a medida que avanza la edad, pero no así con el porcentaje de 3 puntos, no así con las asistencias y no así con los robos. O sea, que tiene una relación directa que, si bien puede existir cierto declive de rendimiento físico, aislado, bruto, neto, ¿sí? Pero cuando yo lo conjugo con el accionar de rendimiento, y eso es lo importante de esta estadística WP48, que lo une a estadística propia del básquet, podemos identificar que hay ciertos parámetros que es mucho más productivo. El jugador longevo es más productivo. En los últimos 11 años, la Liga Nacional, en realidad los últimos 11 años fue hasta el año 2017, ¿sí? La Liga Nacional Argentina aumentó de 9% a 13% los jugadores mayores de 35 años, ¿sí? Y aumentó también los jugadores menores de 23, ¿sí? De 40 a 45%. Yo cuando les comentaba en un principio que estuve en una relación directa, casi frontal, con encontrarme con jugadores longevos de inicio y con el conocimiento de cualquiera de nosotros que podemos tener apenas iniciamos con un grupo profesional y nos encontramos con personas longevas. Eh, Estos son algunos de los jugadores que yo tuve a esa edad determinada. Yo inclusive a Martín Leiva lo tuve el año pasado en Boca Juniors, ¿sí? Y he tenido jugadores también mayores, por lo cual en muchos de estos casos, ¿sí? Siempre que se pudo, intentamos trabajar más sobre esos factores que sobre el propio entrenamiento. Por otro lado, también me gustaría, y como último punto, hablar de algunos consejos, ¿sí? Algunos tips, no sé si consejos, son algunos tips para entrenar a los jugadores longevos. Y esto en referencia particularmente a lo que expuse recién, que está relacionado a mi contacto con jugadores longevos constantemente en cada club, ¿sí? En cada club. Todos los años creo que tuve jugadores longevos, nunca tuve equipos jóvenes, ¿sí? Entonces me permite, junto con eso y también el arsenal de años que tengo con Luis y ejercicio con Luis y estructuras y planificaciones con Luis, me permite poder marcar algunos tips que me sirven a mí también para seguirlos. Uno de los tips, espere que corro esto, uno de los tips está relacionado a siempre tener un plan, ¿sí? Uno puede estar equivocado inclusive del plan, la idea es no estar, ¿no? Pero uno puede estar equivocado, pero uno tiene que tener una observación de uno dónde quiere llegar. Yo quiero llegar hacia ese lugar.
Posiblemente no sea el recurso, la estructura mejor para ir a ese lugar, pero tengo que tener una planificación en relación de tiempo, en relación de dónde quiero llegar con el jugador. Si es un jugador, si es muchos jugadores, si es un equipo, lo que fuera. Mucho más aún, ¿sí?, en un jugador longevo. ¿Por qué? Siempre comento esta simbología del blanco, del tiro al blanco. Si yo tengo una flecha y tengo un blanco del otro lado, con un jugador joven, ¿sí?, yo puedo tener ese blanco a 5 metros y disparo una flecha y esa flecha va direccionada a ese blanco y puedo errarle o no, pero digo, va direccionada a ese blanco y si erro al blanco en sí, ¿sí?, el desvío que puede tener no va a ser mucho. Bien, lo que hay que pensar con un jugador longevo es el que la posición de ese blanco no está a 5 metros, está a 20 metros. Por lo cual, el desvío que se podía producir en un jugador joven, ¿sí?, en esa distancia de 20 metros, el desvío es mucho mayor. Lo que quiero decir con esto es que estructurar bien un plan de formación, un plan de desarrollo, un programa para ese jugador, hace que pueda estar conociendo exactamente lo que puede llegar a suceder en ese jugador, en el transcurso de ese entrenamiento, de ese plan. ¿Sí? Tenemos que tener más claro cuáles son las debilidades y las fortalezas a trabajar a la hora de proponer un plan. Porque también hay una observación que es clara y es lógica. Eh, si yo lo exponía a Luis con un plan lesivo, a Luis Escola lo dejo sin su quinto juego olímpico. Bien, un joven puede siempre tener un recurso tengo un año más, tengo un año más de carrera, tengo una carrera larga deportiva por delante, listo. Pero hay ciertos jugadores longevos que están en sus últimos años de, de juego, por lo cual, o de rendimiento de juego. Entonces, hay que medir muy bien o tener muy buena puntería a la hora de estructurar un programa de trabajo para con ellos. Por otra parte, es la cantidad de calidad. ¿Sí? Esto es una frase, no sé dónde escuché, pero me encanta, porque intentar trabajar, ¿sí?, bajo un concepto de calidad. Cuando hablamos de calidad, particularmente en estos jóvenes, en estos longevos, personas, jugadores longevos, estamos hablando de que hay que llevarlo a la condición de juego y que van a ser otros tips que vamos a hablar, ¿sí?, pero intentar focalizarse en la calidad de prestación, en la calidad de gestos. Ya todo lo que ha pasado en relación de carga, de volumen, de, de, ha pasado en toda su vida deportiva. Han tenido, en muchos casos, 22 años de profesional posiblemente. ¿Sí? Son jugadores en los cuales hay que atacar por un lado de calidad y no de cantidad. El tip, todos vienen relacionados, ¿sí? Porque el tip número 3 es intentar trabajar en las condiciones de juego. ¿Sí? Ya de nada sirve trabajarlo aislado. Sí, tiene un potencial mejora cuando yo hago algunas acciones específicas para lo que van a ver, que después le voy a comentar de Luis, en manejo de dribbling, sí, está bien eso. Pero todo lo que tiene que tener de alguna forma las cualidades desarrolladas al potencial del gesto deportivo, al potencial motor, al potencial de la puesta en escena en la cancha, la puesta en escena en el entrenamiento y en un juego. Que todo sea transferible rápidamente al gesto. Porque nosotros tenemos una cuestión de tiempo, ¿sí? Ya no tenemos esos tiempos como nosotros tuvimos en la preparación al Mundial, no tenemos esos tiempos abultados de semana para poder preparar un jugador. Hoy estos jugadores vienen con compromisos en sus propios clubes, con compromisos de diferentes cosas, y bueno, llegan con un tiempo muy, muy acotado para trabajar individualmente. Por otro lado, seguir trabajando las fortalezas y las debilidades. ¿Sí? Y acá, ¿por qué muestro este video en particular? Esto fue la preparación previa al Mundial, ¿sí? 2019, y una de las cosas que Luis le pidió a Mariano Sánchez es el entrenador técnico de Luis, una de las cosas que él le pidió por identificar que posiblemente necesitaba ese patrón de movimiento, esa acción de movimiento, estaba relacionado a que él había mejorado mucho, mucho, mucho del año 2011 el tiro de 3 puntos.
y sentía que cuando él eh, levantaba el tiro, armaba el tiro para el tiro de 3 puntos y le hacían un close-out y le llegaban al tiro, ¿sí? No tenía el recurso suficiente para poner la pelota en el piso y jugar de frente esos metros que van de la línea de 3 puntos al aro. Entonces, una de las cosas, uno de los pedidos que le hizo antes del Mundial, en esas 15 semanas que trabajamos, era mejorar todo lo que le permitía a Luis atacar el aro, atacar a ese pivote. ¿Sí? Él nos iba a encontrar un jugador en ese close-out, en esa acercada a tapar el tiro, nos iba a acercar un jugador de una talla diferente a Luis, iba a acercar el jugador de Luis, por lo cual él tenía a favor que podía, con ciertos recursos, o lo que eran antes debilidades, formar una fortaleza y poder romper esas situaciones, ese obstáculo que tenía que no le permitía crear puntos. Porque los tiros de 3 puntos los tenía, está claro. De hecho, 44% en la última liga italiana. El recurso del tiro de 3 puntos lo tiene. Lo que pasa es que los pivotes están llegando mucho más rápido al tiro, por lo cual no le permitían ese acceso al dribbling. Bueno, eso, repetir, trabajar sobre las fortalezas y debilidades. Como dijimos, siempre trabajar calidad. La calidad en el básquet es velocidad. ¿Sí? Hoy, si nosotros podemos poner en el tope de cualidades, la cualidad principal en el básquet, cualidad física en el básquet, es la velocidad. ¿Sí? La velocidad define un gol o no. Más allá de la precisión, digo, pero la velocidad como cualidad deportiva define si yo puedo superar a mi oponente, como en este caso, espero que se esté viendo, como en este caso, que pueda superar con habilidad, pero con velocidad, la acción para convertir el gol. Entonces, como el trabajo va a ser menor a la de una persona joven, ¿sí? Tenemos que ese trabajo mejor sea lo más transferible posible a la acción basquetbolística. Si es con pelota, en todos los casos, mejor. Siempre que sea aplicado el gesto motor, aplicado al aro, aplicado a la conversión, aplicado al propio gesto deportivo, siempre es mejor. Porque lo que estamos haciendo es utilizar el mismo recurso de tiempo, pero aplicado a un concepto mucho más específico, de cierta especificidad. Mejorar la fuerza específica. Cuando yo le hablaba anteriormente, les comentaba que ya nosotros no entramos en un proceso, perdón, ya nosotros no entramos en un proceso de mejorar fuerza máxima y demás. ¿Sí? Posiblemente puede ser inclusive criticado. Nosotros nos ponemos en la curva fuerza-velocidad, todo en componente de potencia a fuerza explosiva. ¿Sí? Y la fuerza que podemos trabajar es una fuerza que no tiene una relación directa con la fuerza máxima que nosotros conocemos, de quedarme a dormir en un ángulo de 90 grados porque no puedo superar la masa desplazada en una sentadilla. No, todo es desplazable, nosotros seguimos moviendo los 106 kilos de Luis, por lo cual nosotros entendemos que trabajando en las curvas de potencia, en las curvas de velocidad, podemos sacar réditos sobre eso. Vuelvo a repetir, persona longeva, ¿sí? Con un chico posiblemente lo metería en algunas semanas previo inicio de torneo, en unas semanas de fuerza máxima, siempre que tenga una estructura funcional acorde a la necesidad que puede tener sobre el gesto. O sea, ¿cuál es el eslabón débil de una sentadilla? Por poner un ejemplo, el eslabón débil de la sentadilla es la espalda. Entonces, todos los jugadores de básquet pueden levantar 150 kilos, pero no todos pueden tener 150 kilos de fortaleza en la espalda para levantar esa sentadilla. Entonces, eh, todo lo que yo tenga que utilizar para mejorar un rendimiento, mucho más aún en personas longevas, lo primero que tengo que saber que no le hace daño. ¿Sí? Es lo primero que tengo que saber. Entonces, yo puedo hacer con Luis, nosotros no hacemos RM, pero digo, 3 de 3 al 90% de un RM, sí se puede hacer, pero el índice lesivo que va a tener eso para con Luis es mayor. Es mayor en el momento que estoy haciendo, ¿no? Los trabajos, ¿entienden? ¿No? Puedo sacar beneficio a futuro, pero muchas veces es tan corto el tiempo, que tenés 15 semanas, que tenés una preparación de 6 semanas, como tuvimos en el último Juego Olímpico, que no tenés un recurso de beneficio para con ese peso. Y lo único que tenés es un perjuicio en relación a la carga que estás estresando el cuerpo. Eh, Perdón que no sé qué. El tip número 7 es el estado físico. ¿Sí? Tenemos que tener
eh, cuando hablo de estado físico, hablo en un concepto global. Bien, yo puedo tener un jugador veloz, como yo dije, la velocidad es uno de los puntos. Cuando hablo de velocidad es mover el cuerpo a la máxima expresión, ¿sí? Verticalmente, horizontalmente, lo que fuera. Yo puedo tener un jugador muy veloz. Después lo que yo quiero es que resista a esa velocidad, está claro, ¿no? Que pueda resistir a esa velocidad. Esta curve, esta cinta que están viendo acá, nosotros la sumamos al campo y lo sumamos a la sesión de trabajo. Justamente ahora está haciendo un trabajo del bloque 3, que es un trabajo en un bloque que ya es todo lento. Todas las acciones que elegimos en el bloque 3, para hacer en el bloque 3, tienen componente que no es velocidad. ¿Sí? Tiro a pie firme, puede haber pasadas, puede haber fuerza periférica, puede haber empujes, tracciones, todo lo que es fuerza periférica. Eh, lo que quiero decir con esto, nosotros al no disponer de una cancha total en el campo, disponíamos solamente una mitad de cancha, compramos esta curva, esta cinta, para, previo al entrenamiento, hacer pasada de velocidad. O sea, arrancábamos los entrenamientos, obviamente con una movilidad, con una entrada en calor, y nos metíamos en un trabajo de velocidad. Pero la idea es mantener el estado físico en general. Cuando hablo de estado físico en general, no solamente estoy hablando de los recursos funcionales de las cualidades, sino también de aquellas que son eh, para minimizar el riesgo lesivo, ¿sí? En caso de la estabilidad y la zona media. Como tip 8, la importancia del descanso y la recuperación. Uno de los primeros puntos que yo le había hablado estaba relacionado al concepto de nivel de destrucción. Jugador longevo, nivel de destrucción más alto. Es así. Más aún si no cumple con ciertos factores de profesionales, ¿sí? De cuidados, aumenta ese nivel destructivo. O sea, el nivel destructivo se lo da el componente de carga, ¿sí? El componente de la sesión, el componente de carga. Lo que yo tengo que hacer de alguna forma es con diferentes medios, ¿sí? Métodos y medios, utilizar un nivel de recuperación óptimo para poder estar al 100% o lo mejor que pueda el próximo entrenamiento. Entre ellos, obviamente, nosotros elegimos acá el cupping, bueno, todo lo que son la movilidad articular, puede ser fotobiomodulación, que es la aplicación de LED rojo o infrarrojas, puede ser activación de parasimpático con piernas elevadas, puede ser, para lo que le guste, crioterapia, cualquier método que aumente el nivel de recuperación. Acuérdense que los estudios están marcando más la importancia sobre el factor de activación del parasimpático que la propia elongación post-actividad. Es un recurso a utilizar, más aún cuando se utilizan esta estructura que se están utilizando más comúnmente en Argentina, que es de turno integrado, de turno único, ¿sí? Un solo turno, pero que es muy largo, que el nivel destructivo de cada sesión de entrenamiento es alto, por lo cual ya la elongación no tiene una participación muy fuerte posterior al entrenamiento, no porque produzca una lesión, que también puede hacerlo, pero muy pocos casos hay de producir lesión elongando posesión. Lo que quiero hablar es que tiene un componente en el cual no te permite una recuperación porque la destrucción ya está hecha. El tip número 9, mejorar el lanzamiento de 3 puntos. ¿Sí? Esto es un recurso en el año 2011. En 2011 se produjo un lockout en la NBA, hubo una disputa entre los jugadores NBA y la propia entidad, por lo cual nosotros con Luis estuvimos más tiempo para hacer la preparación, ¿sí? Acá en Argentina. Y una de las cosas que me acuerdo que me dijo, Marce, yo quiero, cuando hablo de esto, lo hablo de este ejemplo, lo que quiero marcar es algo que después lo voy a decir, lo voy a nombrar, que está relacionado al nivel de visionario que tienen. Estas personas, estos jugadores, son muy visionarios y muy sensibles a la hora de identificar qué es lo que necesitan. En el 2011, y él, casi sin tirar un tiro de 3 puntos en ningún juego, me decía que cualquier acción física que nosotros hagamos en la cancha, que él iba a finalizar con un tiro de 3 puntos. Yo la verdad que no, en ese momento no entendía el porqué. Yo me imaginaba en un concepto mental mío, bastante ortodoxo, pensaba
un jugador número 5 tirando de 3 puntos. No, no podía percatarme en el cambio que iba a haber a futuro y que él ya lo estaba notando. ¿Sí? De hecho, él empezó a tirar en el 2011 mucha cantidad de tiros de 3 puntos y no lo utilizó en el mismo año. Recién en el 2013, 2014 empezó a tirar mayor cantidad de tiros en sus clubes. Y lo hizo por algo en el particular. Fíjense, de la temporada 2011-2012 a la 2018-2019, la NBA, el aumento de tiro de 3 puntos que hubo. Pero esto es solamente datos. Miren la gráfica. ¿Sí? Pero es indistinto también el rol. Me dicen, no, bueno, porque Luis se despivó. No, cualquier rol tiene que mejorar ese concepto de lanzamiento. Porque ya el juego necesita eso. Y como vimos nosotros en la gráfica relacionado no a los roles, sino a la estadística, ¿sí? ¿Se acuerdan que las estadísticas relacionadas a las cualidades físicas, como eran bloqueos o tapas y rebotes totales, cómo bajaba? Pero las que subían eran los robos, los estilos, los robos, los recuperos, eran las asistencias y eran los tiros de 3 puntos. Pues es una cualidad que se puede seguir mejorando, se puede seguir evolucionando y puede tener un recurso estadístico importante en un momento de la edad que posiblemente su potencial físico no sea el mayor. Fíjense en este mapa de calor, cómo pasaron del 2001-2002 a estos tiros que están paralelos a la línea final. ¿Sí? Fíjense cómo desaparecieron. Ya ahora se tira de 3 puntos y se tira a la zona pintada. Bueno, como recurso de atraer a lo que hablamos anteriormente, el recurso de atraer al pivot y poder ejecutar el tiro de 3 puntos, esos recursos son necesarios. Tiro de 3 puntos para cualquier jugador ya longevo. Y por último, y es tener consistencia, a ver si puedo, tener consistencia en los trabajos a largo plazo. ¿Sí? Muchas veces uno lo que necesita es alguna forma inmediata de ver valores. ¿Sí? Principalmente nosotros somos así. Queremos tener valores de mejora. Y lo mido ahora, lo mido la semana que viene, para identificar a ver cuándo tuve una mejora. Y la mejora está relacionado en hacerlo todos los días. El mejor ejemplo es esa persona que está martillando una piedra, una roca grande, martilla, 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 y pone en una, le rompe la roca. Y uno puede decir, bueno, fue el último golpe, no, en realidad fueron los millones de golpes que hicieron. Bueno, esto es lo mismo. La consistencia es clave para lograr esto. Y Luis, y puede haber otros jugadores, está claro, y de hecho los hay, son personas que, si hay algo que tienen es el hábito y la consistencia. Crear un hábito que los conduce y los guía y tienen consistencia en hacerlo todos los días. Eh, Sintiéndose cómodos o no con lo que tienen que hacer, pero lo van a hacer. Ante la duda lo hacen. Entonces, nada, esto es una pileta en el primer equipo que Luis jugó, en los Shanghai Shark, perdón, en los Dragon de Taichuan, al norte de China. Esta sesión la estaba haciendo a las 7 de la mañana. Todas esas sesiones un proceso duro, ¿sí? Para él, pero bueno, lo que queríamos intentar estaba en proceso de ayuno, lo que queríamos intentar es la primera actividad que no tenga un nivel de impacto alto, ¿sí? Y lo que hacíamos era a las 7 de la mañana ingresaba a la pileta y tenía 20 minutos de trabajo de natación. ¿Sí? Reduciendo el índice de impacto, obviamente por su eficiencia en la natación tenía un consumo energético alto, y después de ahí, bueno, comenzaba con todos sus entrenamientos individuales y de equipo. Y lo que busca uno en particular está relacionado y puede verse relacionado, ¿sí? En jugadas. ¿Sí? Este esfuerzo, esta dedicación que se le pone a cada día de entrenamiento y a cada cualidad trabajada, uno lo puede ver reflejado en jugadas. Y yo lo veo reflejado en este tipo de jugadas. ¿Sí? Un rebote que toma, una aceleración por la cancha, pero una aceleración con velocidad, pero también con control de bola, ¿sí? Llegando casi entrando a la zona pintada y haciendo un topetazo, mostrando o marcando la potencia de ir hacia el aro y convirtiendo una bola. Bueno, lo que digo con esto es que uno puede ver simplificado en una jugada de 3-4 segundos lo que puede hacer todo un año. ¿Sí? Y yo que lo veo reflejado particularmente con esto.
Y en modo de conclusión, identificar en estos jugadores longevos, ¿sí? Algunos puntos que debemos trabajar o que particularmente tienen. Primero, la mentalidad ganadora. Estas personas que llegan a los 40 años llegan por algo. ¿Sí? Más aún cuando vemos que estos jugadores, como dije en la primera diapositiva, cuando estos jugadores juegan en una competencia alta, ¿sí? Sumamente competitiva, de alto rendimiento. Tiene una mentalidad que sale fuera de los parámetros normales, una mentalidad ganadora, ¿sí? Una mentalidad incisiva, que va todos los días, con esa consistencia que hablamos. Persistencia en los trabajos, ¿sí? Ser paciente, trabajar sobre factores que puede tener mayores errores, lo va a trabajar, lo va a identificar por propia sensibilidad esos mismos jugadores, también de alguna forma poder guiarlos en lo que son las estructuras. Esos jugadores tienen un componente de conocimiento muy rico. Esos jugadores pasaron por 22 pretemporadas diferentes, saben de todo, capaz que no tienen el nombre correctamente, ni saben cómo graduarlo, ni correlacionar los métodos, pero saben por qué han hecho todos los métodos. Son personas que tienen un punto de perfeccionismo por sobre el resto de las personas, ¿sí? Intentan ir a hilar fino en cada cosa para sacar el beneficio, porque saben que el beneficio está en ese punto, y tiene un nivel de visionario muy alto, ¿sí? Ya identifican de forma precoz a lo largo del tiempo qué recursos van a necesitar para poder potenciar su rendimiento o hacer una mejora de ese rendimiento. Bueno, nada, hasta acá llego, ojalá que pude haber sido posiblemente para algunos rico. Yo creo que para aquellos que tengan una persona longeva, le pude haber brindado un poco de, no de conocimiento, pero sí de información para que puedan llevarlos por el buen camino. El buen camino que significa es potenciar su rendimiento a la máxima expresión, o tener una versión ideal de ese jugador, que sabemos que está en un declive cronológicamente hablando, y por otro lado, que es sumamente importante, que es evitar o inhibir el riesgo lesivo. Y dejo una aclaración con esto que no lo hice particularmente antes, que está relacionado a que una vez me pregunta Luis sobre en qué momento del año pensaba yo que el jugador tenía que estar al 100%. ¿Sí? Eso había sido, esta pregunta me la hizo en 2011, 2012. Y a Luis hay que hacerle respuestas cuasi periodísticas, o sea, tengo que darle un nivel de información alto en la respuesta, no puedo decirle tal mes y tal mes. Tengo que dar un recurso de información porque él exige eso. Él no exige una respuesta simplista, ¿sí? Básica, simplista. Él exige una respuesta que tenga un fundamento del porqué. Y está bárbaro, porque tiene un nivel de curiosidad tan alto que exige eso. Entonces, en ese momento, en esos 3, 4 segundos, yo si bien sabía cuál era el punto en el cual podíamos en la Liga Nacional tener el mayor rendimiento, le dije, bueno, diciembre y abril. Diciembre porque termina la primera parte del año, en la Liga Nacional Argentina hay 10 días de receso, en la parte media donde están las fiestas, y está bueno llegar con ese nivel de excelencia de rendimiento, después tener 10 días para curar todos factores relacionados orgánico y funcional, y después empezar a agregar carga de nuevo, y en abril, que empiezan los playoffs, estar bien. Bueno, no de nada sirvió esta respuesta, porque lo que me contestó fue un aprendizaje. Él me dice, en la NBA no se trabaja de estar al 100%. En la NBA no están al 100%. Puede estar alguna 100%, pero en línea general no están al 100%. Si vos llegás al 100% con un jugador, podés estar al 0% en un segundo. O sea, si vos estás al 100% con un jugador, ese jugador se lastima y está al 0%. ¿Sí? Y todo ese tiempo que le lleva a recuperarse, no solamente baja al 30%, por decir un número, sino que después cuando vuelve a la actividad tiene que pasar del 30% al 100%. Es una pérdida de tiempo, y en situaciones como la NBA, que son millones de dólares, mucho dinero en pérdida. Entonces lo que se intenta un jugador es mantenerlo constantemente en un subjetivo porcentaje, puede ser 70, puede ser 80, puede ser 90, pero que no esté en un punto máximo
de rendimiento donde también sabemos que es paralelo a un índice lesivo alto, ¿sí? Pero que siempre el jugador en ese porcentaje va a rendir. ¿Sí? Posiblemente no pueda jugar los 35 minutos que uno desea porque eh, no le da el rendimiento. ¿Sí? Va a jugar 25. Eso se puede lograr con el tiempo. Que juegue más se puede ir logrando con el tiempo. Pero si un jugador está al 0%, en la NBA no sirve. Y nada, fue un aprendizaje. Esto son preguntas que generalmente nosotros nos hacemos los profes y demás. Y esto es un aprendizaje, tener la observación esa. Y para lo que son los jugadores longevos, yo esto lo pongo en la práctica constantemente. Intentar minimizar el riesgo lesivo, ¿sí? Como primera instancia, y después poder intentar de alguna forma potenciar algún recurso de cualidad que tenga el jugador. Nada, lo dejo como un punto que a mí me sirvió de aprendizaje. Muchas veces nosotros leemos libros y constantemente estar al 100%, y creo que eso se relaciona más con deportes cíclicos o estructuras de planificación más ortodoxas, y contemporáneamente con una estructura de juego de 2, 3, hasta 4 partidos por semana, es imposible tenerlos al 100% todos, porque el índice lesivo es muy alto. Nada, lo dejo así. Sinceramente agradecer a todos los que estuvieron 1 hora y media presente en la pantalla. Agradecerle también a Fer y a Catapult por brindarme la posibilidad de exponer esto. Marce, bueno, nada, me sumo, gracias a vos, la verdad que buenísimo. Dejás un montón de preguntas, seguramente, bueno, ahí dejás el Instagram o mail para que la gente se pueda contactar. Hay un par de preguntas, yo si querés te las leo, Sí. sí, vamos ahí que ya se... bueno, profe, una consulta, bueno, primero te felicita. ¿Qué valor le da usted al uso de la tecnología de control de gasto energético, control de carga y prevención de lesiones en un jugador con alta densidad competitiva? Y su relación con la longevidad deportiva. Bueno, particularmente justo ataqué ese punto en particular porque me pareció que había dejado un hueco en ese lugar, ¿no? Eh, y puse este ejemplo en particular de Luis en relación al 100% y al 0%, Claro. porque entiendo que es un recurso que nosotros intentamos como profes, no sé si con el nivel de instrucción que tuvimos, de formación, intentamos mejorar todas las cualidades siempre, constantemente. Y hay ciertas cualidades que la tenemos un poquito no olvidadas, pero que le damos una importancia menor, ¿sí? Que está relacionado a esas cualidades que lo pueden poner el jugador en la cancha, que no lo van a hacer saltar más alto. Yo tengo mucha amistad con Marcos Núñez. Marcos Núñez es el probador físico de Los Ángeles Lakers. Y una vez me dice, Marce, yo a LeBron James no voy a poder hacer que salte 1 centímetro más. Porque yo para que él salte 1 centímetro más, voy a ponerle un riesgo lesivo. Y si LeBron James me falta una semana a los entrenamientos y a los juegos, el equipo pierde 9 millones de dólares. O sea, yo no puedo poner en ese punto de una necesidad que tengo personal porque salte 1 centímetro más que no va a influir en el juego, ¿sí? En algo que yo pueda proponer como un beneficio, que está relacionado a esto, evitar riesgos lesivos. Y creo que más o menos puede suceder en esos jugadores longevos que tenemos en actividad nosotros en los clubes. ¿Sí? Ya su carrera deportiva la hizo. ¿Tenemos que sacarle mayor beneficio? Sí, apuntando bien. Me parece que apuntando bien está relacionado a graduar la carga de trabajo. Todo el equipo trabajó 2 horas. ¿Tiene que trabajar el jugador longevo esas 2 horas? No. ¿Sí? No, no tiene que trabajar. O posiblemente sí, pero digo, en línea general no tiene que hacer lo mismo que un jugador de 25. Lo que hay que identificar es qué necesita ese jugador para que haga, porque estoy seguro que sí lo que necesita además es un nivel de recuperación más alto. Esto no es exponerlo a excluirlo de un equipo, todo lo contrario, es incluirlo de otro aspecto, de que todos tengan la necesidad de entender que, que si bien trabaja con el equipo, va con el equipo, pero necesita cosas diferentes. Bien, Marce, me silencio que justo ahí hay, claro. Ahí te hago hay una pregunta que son dos en realidad, que las hizo Leandro. Bueno, primero te felicito por la exposición, excelente, qué sé yo, gracias.
Pregunta qué parámetro tomás para ver el tema de si el jugador está recuperado, si utilizás el contramovimiento, el CNJ, como referencia diaria o cuál. Y después te pregunta, que no terminó el objetivo del trabajo que hacías en pileta, si era para recuperar o bajar el tejido graso por hacer un ejercicio de ayuno. Son Bien, dos, excelente todo te pone Leandro, nada, pero eran esas dos preguntas. bien. Lo que nosotros usamos con Luis fue el quit board. El quit board es una planchuela, debe tener 1,20 por 1,20, va en el piso, es una planchuela pesada, va no amurada al piso, pero va en un lugar determinado, no se puede movilizar. Y esa planchuela va conectada a una tablet, y lo que hacía Luis era unos ejercicios en esa planchuela. Esa planchuela tiene 5 puntos amarillos donde van posicionados los pies. Y en la tablet me muestra determinados puntos amarillos y yo tengo que pisar esos puntos, los que me muestra en la tablet. O sea, tengo que transferir la acción oculopodal e intentar aplicar o tener contacto lo más rápido que pueda. Bueno, ahí nos arrojaba un valor relacionado a qué tipo de entrenamiento se podía hacer. Pero yo creo que uno de los valores más correctos para hacer está en el componente wellness y RP. RP anterior, RP de semana y de wellness del día. Yo creo que eso tiene una correlación muy, muy directa con los jugadores y la prestación que pueda tener. Y respecto a la segunda semana, a la segunda pregunta, Fer, era... La de la pileta, el objetivo Ah, de la no, pileta. perfecto, sí, sí. El objetivo de la pileta era que estaba entrando en proceso de ayuno, ¿sí? Y nosotros necesitábamos bajar el tejido adiposo. En ese momento, no me acuerdo, pero estaba pesando 108 y teníamos que irnos a 106, ¿sí? Acá hay que tener un concepto claro con esto, ¿sí? Hay, sinceramente no entiendo mucho de automovilismo, pero cuando me enteré lo utilicé siempre como ejemplo. Hay una categoría de automovilismo que el ganador, ¿sí? A ver, capaz que alguno lo conoce más, al ganador le ponen peso, le ponen lastre. Bien, no sé si es turismo nacional, alguna de esas. Bueno, nosotros tenemos que tener la misma observación para con el deportista. 2 kilos de más no es poco, pero no en el pasado, 2 kilos más a futuro. Digo, yo hoy le pongo a un jugador una mochilita con 2 kilos y lo hago correr un entrenamiento, una semana de entrenamiento, un mes de entrenamiento y bueno, va a entender cuál es el perjuicio que tiene sobre el peso. Y bueno, lo que buscamos particularmente con Luis era comenzar a activar diferentes o sea, energía, ácidos grasos y demás, precozmente en el día para que después lo siga utilizando en el recurso de los entrenamientos. Porque después de ese entrenamiento de natación íbamos a un entrenamiento individual, que más o menos estaba de alrededor de 1 hora. Y después de ese entrenamiento individual iba al entrenamiento del equipo. O sea, era bastante largo el día. Pero bueno, lo usamos particularmente por ese recurso. Igualmente, ese recurso que usamos, en un momento me dijo que lo cansaba mucho mentalmente y físicamente. Entonces, cuando nosotros logramos ese peso que teníamos como objetivo, ya directamente sacamos ese recurso de la preparación de esa actividad a las 7 de la mañana. Bien, yo ya sabía que iba a aparecer una pregunta con esto. El valor Q que puso Marce no es de Catapult, es un Catapult te permite generar parámetros personalizados, ¿sí? Distintos tipos de fórmulas. Es un valor que ha creado dentro de lo que es la plataforma Marce para su control diario de carga. Pato, cualquier cosa le escribís un mail y que Marce te lo explique. No, pero está bien, tiene mucho fundamento y a él le sirve y a Marce le sirve, así que no. La pregunta era si era el valor Q era de Catapult. No, la plataforma te permite crear distintos parámetros personalizados. Marce, ¿te parece que hacemos la última? Porque si no hay un montón. Sí, sí. Eh, bueno, esta está buena, que es una mirada tuya. Por ahí Juan Cruz pregunta en un nivel, o sea, está bien, vos mostraste a Luis que por ahí es, no sé si la excelencia en este punto de todos los puntos es siempre un sobresaliente. Juan Cruz pregunta en un nivel de competencia amateur con jugadores longevos, que pasa mucho, ¿qué estrategia o herramientas podrías utilizar para acomodar? Teniendo en cuenta que tenés un tiempo acotado en trabajo semanal y que además atender otras necesidades del equipo. ¿No? Como diciendo, bueno, me encuentro con un equipo de rugby, hockey, Claro, claro. amateur, en donde
las tengo tres veces por semana y tengo que atender. ¿Cuál sería cuál estrategia o qué herramienta te parece a vos, en tu Yo, opinión? claro. Yo primero comentar que empecé como probador físico en equipo amateur de mayores, ¿sí? Y fueron los años más lindos que tuve, ¿sí? Con relación a eso. ¿Pero por qué? Porque identifiqué que eran amateur y la palabra amateur porque no cobraban, o sea, no cobraban una mensualidad, pero tienen un nivel de profesionalidad muy alto. De hecho, los amateurs tienen un nivel de profesionalización sobre la concientización y responsabilidad muy alto, porque eligen hacerlo. Y yo me acuerdo puntualmente, y no quiero explayarme mucho en el tema, pero puntualmente me acuerdo de una persona que salía del banco, trabajaba en un banco con traje de zapatos, llegaba y se disfrazaba de jugador y ponía toda su atención en esas 2 horas que entrenaba. Era un nivel de concentración muy alto que muchas veces no se logra con jugadores profesionales. Yo tengo la mejor experiencia con los jugadores de amateur. Por eso cuando hablan amateur profesional, a ver, ¿cobra o no cobra? Digo, porque, bueno, tuve esa referencia. Pero bueno, un poco respondiendo a la pregunta. Yo creo que hay que atacar a lo más fácil, que también puede ser lo más difícil. ¿Sí? Si yo deseo en 3 días por semana aplicar una carga que lo haga el mejor jugador, el mejor rendimiento posible, va a ser algo difícil. ¿Voy a poder darle elementos? Claro que sí. Pero tiene que estar acompañado de un esfuerzo que vos nunca vas a poder observar directamente. ¿Sí? El esfuerzo de la alimentación. Hoy a nosotros nos pasó estar en el Mundial y que los jugadores se saquen la remera y ser raquíticos. Sacando a Luca, ¿sí? que es gordito y que la rompe toda y que va a ser un genio, pero va a haber un momento en el que el flaco ese va a tener que hacer un cambio, porque su índice lesivo va a aumentar, porque tiene mucha masa. Bueno, lo que yo quiero decir es que hoy se intenta jugar lo más liviano que se pueda. Primero porque la velocidad es la cualidad principal del básquet. Y segundo porque yo acarrear mayor cantidad de peso aumenta mi riesgo de lesión. ¿Sí? Porque no solamente tengo que aplicar esta fuerza contra alguien, capaz que es un segundo, en un posteo, yo después tengo que correr la cancha y cada paso, cada impacto, cada salto, cada día es mucho perjuicio para el cuerpo. Lo que quiero decir con esto es que lo primero que yo apuntalaría, obviamente está en el desarrollar todas las cualidades, siempre y cuando tenga el tiempo suficiente y proporcional al tiempo que tenga, trabajar sobre cuestiones que necesitan un nivel de compromiso, de estabilidad y estructural, pero por sobre todas las cosas, ingresar en el mundo de los cuidados del jugador. Que se, que se cuide más o menos no pasa por ser profesional o no, pasa por entender que lo necesito o no. Vuelvo a repetir, yo he participado con jugadores amateur que tenían un concepto profesional increíble y que pude lograr cosas porque tenían un nivel de concientización alto. Y no lo pude lograr con jugadores que eran profesionales, o sea, que cobraban. Entonces yo entraría por ahí. Si vos, te comento un ejemplo, no sé si puede ser ejemplo o no. Me tocó trabajar del año 2007 a 2013 en las selecciones argentinas de básquet, en todas las categorías. En la categoría mayor, que había menos sensibilidad con respecto al peso, imagínense que para mujeres jóvenes hablar de peso o sobrepeso es un tema muy sensible, ¿sí? Para con las mayores, y para no exponerlas, el equipo estaba en sobrepeso, teníamos, creo, no me acuerdo, pero 930 kilos, lo puse en un objetivo de equipo, había que bajar hasta 860 kilos, ¿sí? Porque necesariamente cuando vos buscás reducir la masa que vos desplazás, la potencia va a ser mayor, porque vos te vas a poder desplazar a la misma cantidad de masa muscular, ¿no? ¿Sí? Si vos bajás el porcentaje, o sea, la masa, el peso de masa que tenés, ¿sí? Y podés mantener la fuerza muscular, la potencia es mucho mayor, la velocidad es mucho mayor y el índice lesivo es mucho menor. Yo iría a la regla fácil que es esa, menor masa para esos jugadores que tienen que tener obviamente la predisposición de hacerlo. Bueno, Marce, hay un par de preguntas, pero nada, vamos a cortar acá. Hace
1 hora 45 que te tengo acá, y te conozco y sé que seguís hasta que se corte la luz. Así que bueno, nada, de parte de todo el equipo de Catapult y mía particularmente, bueno, agradecerte la preparación de todo este webinar y todo el material que compartiste con nosotros. Así que nada, yo totalmente agradecido con vos. Así que bueno, nos estaremos viendo la Yo próxima. quedo a disposición del que necesite contactarme. Bueno, ahí dejé el Instagram y dejé el mail. Nada, voy a responderle por cualquier cosa que necesite, información, lo que fuera. Así que bueno, agradecer a todos, a los que están presentes del otro lado, a vos, Fer, y a Catapult. Abrazo grande, Dale, muchas gracias por dejarme Marce. participar. No, al contrario, Es un un honor placer para mí, ¿eh? un placer escucharte, así que bueno, los esperamos en septiembre en el próximo webinar. Ya les llegará información, así que nada, nos estamos viendo. Buena semana. Marce, después te Muchas llamo. gracias. Muchas Dale, gracias, abrazo chicos. a todos. Chau, Hasta chau. luego. Gracias.